Masa Crítica, confrontando ideas. Se acaba de integrar a nuestro panel el politólogo Cristian Zamorano, y a quien tenemos que informarle que un primer punto de debate fue la Asamblea Constituyente, contó con el absoluto respaldo del Partido Comunista, las otras dos fuerzas políticas están ahí, ¿ya? Discutimos si el eje del desarrollo futuro, Estado o mercado. Nuevamente el Partido Comunista dice Estado, las otras dos fuerzas políticas balancean su posición. Las últimas semanas hay un concepto nuevo para mí que se ha puesto en el eje de la discusión y que me gustaría que comenzara Pablo. ¿Qué es lo que es el centro político? ¿Y qué es lo que es el centro? ¿Qué es el centro político? Bueno, hoy día pareciera que todos los partidos o referentes políticos quisieran estar en el centro político, ¿ya? Siempre en esta lógica histórica de la visión política de una izquierda que generaba la visión del más Estado, el más Estado total, y la visión de derecha del mercado y del mercado total, indudablemente que en esta situación surge la lógica de generar una mixtura entre ambas visiones. Y obviamente esa mixtura entre ambas visiones es sacar lo mejor de ese Estado potente, autónomo, gestor, y sacar también lo mejor en aquellas áreas donde el mercado se maneja mejor. Y sacar justamente esta lógica desde la visión política económica. Ahora, cuando uno se habla del centro político, es hablar de esta visión del ciudadano común, del ciudadano que espera mejoras reales en su calidad de vida, que espera que al final de cuentas su crítica sea escuchada y asumida por una conducción que no sea todo centralizado en el Estado y que no sea todo centralizado en la regulación del mercado. Y ahí justamente surgen estas visiones de centro político social cristiano o socialdemócrata que indudablemente identifican lo que es el centro político histórico. Quizás Juan Pablo nos pueda aclarar esto porque dijimos el centro político, pero también han comenzado a hablar, particularmente Longueira, del centro social. ¿Qué es este nuevo concepto? Yo no tengo una claridad absoluta de lo que se busca expresar con el concepto de centro social, pero yo creo que todos entendemos lo que significa el centro, lo que significa un equilibrio elemental entre las posiciones, y coincido con Pablo en que en general se ha entendido el centro muy vinculado al ciudadano común, al ciudadano de gente de trabajo, que tiene una vida normal, y que tiene que ver con que es gente que no abraza ninguna posición extrema. Al final yo creo que tiene que ver con eso el concepto del centro. Coincido con que ni se trata de una persona que crea que no debe existir regulación alguna, ni se trata de una persona que crea que no debe haber espacio alguno por los particulares, sino que debe estar regulado todo. Y yo pienso que esa idea representa probablemente a una gran mayoría en Chile. Lo que pasa es que la política, por una cuestión de diferenciación, es muy común que tienda a abandonar a ese centro político o a ese centro social. Pero mi impresión es de que hay un interés bastante genuino hoy día por atender las condiciones de ese segmento de la población. Julio. A ver, no sé en este caso cuál es la visión del PC respecto al tema del centro. Mire, nosotros hoy día somos parte de este esfuerzo histórico de generar una nueva mayoría en este país. Nosotros somos de izquierda, históricamente lo hemos sido, hemos estado desde que nacimos hace 101 años atrás. Nacimos, según Recabarren y todos los próceres históricos, para defender por un lado los intereses de los trabajadores y por otro lado para defender los intereses nacionales. Esa era la propuesta instalada por Recabarren, Laferte y otros. Entonces, avanzamos en ese proceso de defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en el desarrollo de la sociedad chilena nos encontramos con que hay distintos actores sociales
que están presentes también con la misma preocupación o similares preocupaciones. Quiero destacar, por ejemplo, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya?, que objetivamente representaba otro sector, ¿ya?, que no era precisamente la izquierda, pero se instalan ideas de progreso, ideas de cambio, ¿ya?, se instala la necesidad de avanzar a un país industrializado, ¿ya?, de instalar una educación distinta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir de que en la sociedad hay un conjunto de matices que son imprescindibles tenerlos en cuenta. Y en particular hoy día entendemos que es imprescindible que la izquierda tradicional sea capaz de entenderse con el centro para producir los cambios que necesita este país. Eso es lo que está en juego. Y en eso los comunistas vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para ayudar a generar esa gran convergencia social y política que necesita nuestra patria. Gracias. Cristian. Bueno, si uno va al origen de la división entre izquierda y derecha, en realidad eso ocurre cuando al final del siglo XVIII, cuando se incorpora el rey en la primera asamblea en Francia, Luis XVI. Y los que se van a poner a su derecha son los que están en pro del rey, o no totalmente en su contra, y los que se van a poner a su izquierda son los que están en su contra. La DC a la época no dudo que hubiese estado a la derecha del rey, porque democracia cristiana. ¿Hubiera estado detrás? Quizás. Los comunistas están a la izquierda, a la extrema izquierda. RN u UDI hubiese estado a la derecha, y Pinochet yo creo que hubiese estado fuera de la asamblea. Lo que no impide que siempre, en su ADN, el centro siempre fue más de derecha que de izquierda. Bien que existe un centro izquierda que podría ser los radicales. Y en Chile, no hay que olvidar que la primera derecha reformista que llegó al poder, que podía asimilarse a una centro derecha, es la DC. Y la DC es un partido de derecha, pero una derecha reformista, más hacia el centro. Hay que simplemente referirse a su origen, que es Maritain, que es un hombre de derecha. Cuando Longueira menciona, sin definirlo de ninguna manera, el centro social de derecha o el centro de derecha social, yo creo que está haciendo referencia al hecho que la UDI reemplazó de algún modo el Partido Comunista en las periferias desfavorecida, y hizo un gran partido popular yendo en las poblaciones, o aprovechando el espacio vacío que dejó el Partido Comunista, que de hecho el Partido Comunista nunca ha recuperado. Pero yo creo que Longueira es un hombre profundamente de derecha y de la extrema derecha. Pero hoy día se dice centro derecha. Y yo creo que es eso. Yo creo que el centro en Chile existe. Y es un centro que justamente se fue hacia la izquierda, una izquierda moderada, si se puede todavía llamar izquierda. Y que gracias a la DC, esa facción de electorado siempre la favoreció a la concertación. Y justamente Sebastián Piñera, con un discurso moderado dirigido hacia ello, ese centro, ganó la última elección. Hoy en día, como se vio en el debate de ayer, Alamán está claramente haciendo llamado a ese lado derecha de la DC para recuperarlo, porque no puede haber una misma coalición, de un punto de vista doctrinal, la DC y el Partido Comunista. Democracia cristiana, sí. Partido Comunista, el opium del pueblo. Eso. Bueno, ese es el tema, pareciera ser que hay una corrida desde el punto de vista político, como dice Cristian, yo soy de la tesis de que a partir de este momento podemos interactuar con preguntas, no sé, a la gente del PC, a la gente de RN, a ver, animemos un poco el debate. Yo quiero tocar algo, meterme un poco en la historia de Chile. Fíjense que hace poco estuve estudiando el programa de la Unidad Popular y el programa de Tomisch. Usted se está yendo a las raíces, ¿verdad? Y resulta que me encontré con la cantidad de elementos similares que había, de la necesidad de transformar el país, de avanzar a un proceso de recuperar las riquezas. No nos olvidemos que en el gobierno popular, por unanimidad en el Parlamento, se nacionaliza el cobre. Pero eso estaba instalado en el programa de la Unidad Popular, pero también estaba instalado en el programa de Tomisch. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que históricamente, cuando se ha podido avanzar, es cuando se logra producir un entendimiento, un piso mínimo de cuáles son los cambios que se necesitan en ese periodo concreto. Y hoy día estamos ante una situación
en que hay una gran presión social y política que demanda cambios profundos, ¿ya? Que nosotros, por ejemplo, partimos de la base de que aquí este modelo no solo es injusto, sino que además es ineficiente, ¿ya? Y eso lo instala con distintas expresiones la base social, las demandas sociales, ¿ya? Entonces, es imprescindible abrirle paso a eso. Es imprescindible, porque esto no da para más. Mire, no da para más, por ejemplo, porque en estos años que se nos avecinan, son cientos de miles de chilenos que no van a tener una previsión para vivir dignamente, por ejemplo, ¿ya? Sí. Eso se tiene que resolver ya, ¿ya? Y otras cosas. Tenemos hoy día, fíjese que en relación al mismo tema de la previsión, nos encontramos con que la plata que tenemos todos los trabajadores chilenos, ¿ya? En los fondos son aproximadamente 150.000 millones de dólares. Eso es lo que ha generado el fondo de pensiones. Eso es lo que ha generado el fondo de pensiones. Y si nos metemos en ese terreno, ¿cuánto se ocupa de la cotización para entregar pensiones? Se ocupa el 17%. Bueno, ¿eso es justo? Bueno, el tema de la AFP es uno de los pilares de las injusticias. Este modelo nos da como política de desarrollo ser productores de materias primas. Y eso es así, productores de materias primas. Y no hay ningún país en el mundo que haya logrado llegar a una etapa de desarrollo sin un proceso de industrialización. Y obviamente esta institucionalidad, esta constitución y este modelo económico, solo los tratados de libre comercio, esta tremenda farsa. Los tratados de libre comercio nos instalan ser productores a perpetuidad de materias primas. Eso es así. Eso tiene que cambiar. Por eso decimos que es ineficiente, no solo es injusto, sino que es ineficiente. Juan Pablo, me imagino que usted ahí tiene tema para regodearse. Mira, no, yo creo que o también está en el centro. Mira, se tocó un tema, un tema que a mí me parece súper interesante, que es la historia de la elección del año 70, en que efectivamente el programa de Tomic y la candidatura de Tomic converge mucho a disputarle el electorado a Salvador Allende. Y lo que ocurre con eso es que Tomic sale tercero. Efectivamente, yo creo que la primera vez en que la democracia cristiana suelta el centro es en la elección del año 70, y el resultado está a la vista. Perdió mucha votación, y de hecho las estadísticas son claras. La democracia cristiana, desde el retorno a la democracia, perdió 1 millón de votos. La pregunta es, ¿por qué se pierde esa votación? No soy cientista político, por favor, pero mi tesis efectivamente es que la democracia cristiana tenía un electorado que al final terminó siendo un poco abandonado por ella. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado cuando uno quiere parecerse demasiado a alguien. Yo creo que la gente tiende un poco más al original que a la copia, y por lo tanto un movimiento político no debe perder identidad. Yo creo que efectivamente nuestro tema es el lograr avanzar hacia el desarrollo. ¿Cómo podemos avanzar hacia el desarrollo? Yo creo que tenemos que nosotros tratar de recoger lo bueno y cambiar lo malo, aunque suene casi como una frase hecha. Andrés Alamán en el debate del otro día fue muy claro, por ejemplo, con los fondos de pensiones, con las ISAPRE, en que las modificaciones que sean necesarias introducir para que exista competencia, para que no exista un mal manejo de los fondos y para que efectivamente la gente sepa y entienda que tiene la posibilidad real de tener una jubilación digna, hay que acometerla. Yo no creo en ninguna institución que sea perpetua y que sea intocable. Yo creo que todas las instituciones tienen que irse revisando de acuerdo con lo que evoluciona la sociedad y además de acuerdo con la evaluación que uno tenga de ellas. Lo que funciona perfectamente puede continuar, lo que no funciona no. Así que lo que yo pienso es que efectivamente nosotros estamos caminando
hacia una mejora en la calidad de vida de la gente. Con mucho que progresar, con muchas cosas que cambiar, yo estoy muy de acuerdo, pero teniendo cuidado, me parece a mí, de no tratar de hacer tabla rasa con aquello que le ha generado bienestar al país. Hace 4 años atrás, la coalición de gobierno se vanagloriaba del país que había construido. Es este mismo país el que había construido. Entonces, ojo con los cantos de sirena que a veces nos invitan a tratar de dar vuelta y hacer tabla rasa con todo. Yo creo que eso no es razonable ni es coherente. Mutatis mutandi, decían los romanos, cambiando lo que haya que cambiar. Y Pablo, para que continuemos con Cristian. Sí, yo quería tomar un punto que había aludido Cristian, de identificar a la democracia cristiana como un partido de centro-derecha. La democracia cristiana, en su último congreso ideológico, lo define como un partido de centro-izquierda. Y a lo mejor somos la gran excepción a nivel mundial, donde todas las otras vertientes social cristiana que se asemejan a la democracia cristiana como tal, tienen un ancestro de centro-derecha. Y concuerdo ahí en la generalidad con Cristian, pero en la particularidad de Chile, indudablemente que la definición partidaria es de centro-izquierda, pero partido de centro. Y lo otro que quería tocar es justamente lo que me decía acá Julio, y me traía ese recuerdo histórico, esas bellas páginas del proyecto político que estableció la democracia cristiana, no solamente Radomiro Tomic, sino que fue una definición política que llevó a Radomiro Tomic a abanderarse como el candidato de la democracia cristiana y toda esta reforma social que inspiraba este programa de gobierno. Y ahí, indudablemente que Tomic fue muy visionario en el tiempo, y a lo mejor Tomic se adelantó 20 o 30 años en la historia de Chile, porque él decía que justamente que no era posible un proceso de convergencia político-social sin la democracia cristiana. Y creo que al final de cuentas, a lo mejor la Unidad Popular le faltó tener un espíritu más amplio de visión de país y haber sumado a la democracia cristiana y no haber expuesto al país a esta situación de enfrentar una candidatura independiente, donde al final de cuentas la lógica de los 3/3 políticos en Chile se visoró de manera sustancial. Así es. Era el tema de los 3/3 que se redujo, claro. Y finalmente la democracia cristiana, honrando el concepto democrático, valida la candidatura de Salvador Allende por ser el primero en la llegada final. Pero la diferencia entre Salvador Allende y Radomiro Tomic, porcentualmente, no era una gran diferencia, ni tampoco con Alessandri. Gracias. Cerramos esta fase con Cristian. Bueno, voy a seguir con la DC, lo siento, no es nada de personal. Igual es verdad que es una anomalía, porque si tú miras bien algunos temas de sociedad, RN está más a la izquierda que la DC. Por un asunto... Unos programáticos, valóricos. Valóricos, por ejemplo, toma simplemente el tema del aborto. Hay una parte de RN que está de acuerdo con el aborto. Toma el tema del casamiento entre personas del mismo sexo. Hay gente de RN que está de acuerdo con eso. Es toda la fibra liberal norteamericana que ahí se reconoce, el liberalismo político. Y la DC se encuentra totalmente a la derecha de RN, en esos ámbitos. Incluso desde el punto de vista económico, hay un origen, una parte corporativista en la DC, en una parte de la DC, que no está en RN. Entonces yo creo que sí, la DC es una anomalía en el panorama político chileno, básicamente ¿por qué? Porque la concertación, no lo olvidemos, tiene un origen circunstancial y no de comunidad ideológica. Es por el no que se formó la concertación. Por la transición democrática, si siguen juntos todos, significa que la transición democrática todavía no ha ocurrido. Y yo creo que sí ha ocurrido. Básicamente, ¿por qué? Porque desde el primer momento que regresó la derecha al poder, hay un ciclo que se cerró. Ahora la pregunta que se hace es ¿cómo empezar el nuevo ciclo? Empezar el nuevo ciclo con la misma Carta Magna, que todo el mundo se acomodó durante 20 años, o inventamos una nueva Carta Magna. ¿Y cómo inventamos la nueva Carta Magna? O refiriéndose a la Constitución, o estando fuera de ella. Y estando fuera de ella es imposible. Don Julio diría Asamblea Constituyente. Sí, pero Asamblea Constituyente, ¿cuál es su origen? Es decir, el llamado de la Michelle Bachelet, del profesor de la UDI Chile, de llamar a un decreto. Muy bien, tú puedes llamar a un decreto, la Constitución te lo permite en un caso seguro bien definido. Incluso si lo permite Michelle Bachelet, si gana, la Contraloría General de la República supondrá a ese decreto básicamente ¿por qué? Porque una asamblea constituyente no está contemplada en la Constitución. Entonces yo creo que es muy bonito ser progresista en la fórmula, por la formulación de un mundo mejor. Yo creo que todo el mundo quiere un mundo más tolerante, eso espero. Pero en el pragmatismo y en la realidad constitucional e institucional no es posible hacer una asamblea constituyente. Ahora yo estoy de acuerdo que este sistema está saturando.
está saturando en muchos aspectos. Hay incongruencia enorme, como los asuntos de la AFP, donde las ganancias suben y la cotización también suben. La educación, donde una matrícula en una escuela cuesta 250.000 pesos en un país donde el sueldo mínimo es de 182. Esa incongruencia, cuando el sueldo de un diputado es 50 veces el sueldo mínimo, incongruencia hay por montones y hay que cambiarlo, estamos de acuerdo. El asunto es cómo lo cambiamos sin negar la institucionalidad que ya está planteada. No puede haber un quiebre, de nuevo un quiebre institucional. 50 veces la diferencia. Un 40, porque son 182.000 y el sueldo de un diputado son ¿Diputado o abogado? No, diputado. Los abogados no conozco su sueldo, no soy. Pausa y volvemos.